nuestra Biblia, Joel, en primera de Pedro, capítulo 4, va a estar leyendo 2 versículos. Pero en sí lo que voy a usar únicamente es el número 12. Amén. Gloria al Señor. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, amados, mira cómo comienza leyendo la palabra. Voy a tratar, gloria al Señor, y hacerlo más despacio que pueda. Amados, no sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido. Y eso lo dice. No os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozados cuando son participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también la revelación de su gloria con mucha alegría. Gloria al Señor. La palabra del Señor, amados hermanos, gloria al Señor. En el Nuevo Testamento contiene estas 2 epístolas asociadas al ministerio del apóstol Pedro. De estos escritos, 1 Pedro representa las ideas más importantes en términos teológicos y pastorales. La carta dice haber sido, fíjense cómo dice que la carta en 1:1 y 2:11 dice que la carta dice haber sido escrita para los expatriados. ¿Qué son los expatriados, hermanos? Los expatriados son aquellos que ya no pudieron seguir viviendo en su país y fueron expulsados, fueron sacados, gloria al Señor, o salieron huyendo por el Evangelio de Jesucristo. Esto fue el pueblo hebreo de Israel, salieron huyendo. Pero también esta carta a los expatriados y a los extranjeros, gloria al Señor. Recordemos, amada iglesia, que la Biblia dice que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros aquí en la tierra. Y la mayoría en este país de Estados Unidos, gloria al Señor, es un país de extranjeros que comenzaron a venir de Europa, gloria al Señor, y de todo el mundo. En otras palabras, este país está lleno de extranjeros de diferentes países, gloria al Señor. Por esta razón, amados hermanos, algunos eruditos en el campo de los estudios bíblicos afirman que Pedro, fíjense cómo dice que Pedro representa a la iglesia, o la casa o el templo espiritual que Dios ha provisto para las personas rechazadas por la sociedad. Gloria al Señor. Podemos ver entonces por medio de esta palabra, gloria al Señor, que la carta dice, amados hermanos, que fue escrita a una comunidad. Por eso leímos esto. No os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido. Gloria al Señor. La carta dice y está dirigida, amados hermanos, a una comunidad que está pasando por diversas pruebas y que tiene muchas luchas y está tratando, gloria al Señor, de mantener su estilo de vida cristiano. Está tratando en medio de la sociedad pagana, gloria al Señor. Está tratando, gloria al Señor, de vivir una vida apartada para el Señor. Nosotros sabemos por medio de la palabra, amados hermanos, gloria al Señor, que cuando Dios eligió al pueblo de Israel y iba en camino por las naciones, el deseo de Dios fue, gloria al Señor, que aquel pueblo hebreo que él había escogido, que fuera luz, que representara a Dios en medio de todas esas naciones. Podemos ver entonces por medio de la palabra, amados hermanos, gloria al Señor, que la iglesia en estos últimos tiempos, gloria al Señor, el fuego, usted sabe, el fuego natural. El tema de hoy va a ser salvados por el fuego. El tema de hoy va a ser salvados por el fuego, gloria al Señor. Porque el apóstol Pedro dice ahí, gloria al Señor, que no nos sorprendáis de la prueba de fuego que ha venido en nuestras vidas. Gloria al Señor. El fuego, amados hermanos, es un simbolismo de la presencia de Dios.
Y mi deseo en esta noche, amados hermanos, amada iglesia, amada audiencia que me escucha en esta noche, el deseo profundo en mi corazón es que usted como iglesia, yo como iglesia, tenemos que tener un compromiso personal con la presencia de Dios en nuestras vidas. Usted como yo, gloria al Señor. La iglesia, gloria de Jesucristo, tiene que, gloria al Señor, tiene que buscar la presencia de Dios y tener intimidad de Dios en sus vidas, gloria al Señor. Podemos ver, amados hermanos, que por medio de esta palabra, en la vida hay cosas que siempre llaman nuestra atención. En este mundo, en esta vida, hay cosas que llaman la atención. El elemento que a todos nos parece fascinante, muchas veces a nosotros, uno de los elementos es el fuego. Piensen esta noche, gloria al Señor. Piensen esta noche, por eso escogí este versículo que dice que no nos sorprendamos de la prueba del fuego que nos ha venido. Gloria al Señor. Si usted analiza bien estos tiempos en que estamos viviendo, gloria al Señor, los elementos más complejos los encontramos en los seres humanos en el caminar. En el fuego de la vida de la iglesia cristiana. El fuego natural sirve para muchas cosas. El fuego natural quema. El fuego natural destruye, gloria al Señor. Pero el fuego del Espíritu Santo, gloria al Señor, también mata. Porque la Biblia dice que los hijos de Aarón presentaron fuego extraño y fueron quemados, amados hermanos. En otras palabras, el fuego da vida, pero también puede causar la muerte, gloria al Señor. El fuego da vida, el fuego de la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo da vida, pero también puede causar la muerte, gloria al Señor. El fuego natural puede causar la muerte física, pero el fuego espiritual, si nosotros no tratamos de llenar con ese fuego nuestra vida, también si el fuego de nuestra vida se va, nuestra vida puede morir espiritualmente. Por eso en esta noche, gloria al Señor, yo te traigo como tema, gloria al Señor, salvados por el fuego, gloria al Señor. Porque nosotros sabemos por medio de la palabra, gloria al Señor, que el fuego puede causar muerte, gloria al Señor. Pero el fuego de Dios puede purificar tu vida para que vivas una vida en victoria delante de la humanidad que te rodea, delante de tus vecinos y delante de los lugares donde tú trabajas y en cualquier lugar donde usted se encuentre, gloria al Señor. El fuego de Dios purifica, pero también puede destruirnos, como dije, amados hermanos. Por eso el fuego siempre provoca en nosotros dos sensaciones encontradas. Se encuentra atracción y se encuentra temor. Yo no sé el fuego, gloria al Señor del Señor, ¿qué le trae a su vida, amada iglesia? Yo no sé si le trae atracción o le trae temor, gloria al Señor. Pero el fuego del Señor, gloria al Señor, nos debe traer atracción hacia el Señor y buscar cada día más y más su presencia. ¿Sabe por qué, gloria al Señor? Porque muchos pueblos en la antigüedad, mujeres y hombres de Dios, buscaban la presencia de Dios y ser llenos de la gracia y la gloria del Señor. El fuego, amados hermanos, gloria al Señor, en la antigüedad, en los pueblos antiguos, veneraban el fuego como una divinidad, gloria al Señor. Sin embargo, aún en la Biblia nos habla del fuego. Este no solo tiene valor simbólico en las escrituras, por un lado, el fuego es símbolo de la presencia misma de Dios. Por eso el fuego, amada hermana, amada iglesia, el fuego de Dios, gloria al Señor, es el símbolo. Oiga lo que les voy a decir. El símbolo de la iglesia es el fuego de la santidad de Dios. Es el fuego de la santidad divina de Dios. Por eso la iglesia de Jesucristo, gloria al Señor. Cristo vino aquí a esta tierra y dio su vida por cada uno de nosotros. Nos limpió de nuestros pecados. Enterró nuestros pecados en el amor profundo de la mar, dice la Biblia.
Pero Él quiere, gloria al Señor, que busquemos su presencia. Porque ante la presencia de Dios, ante el fuego de Dios, cuando una persona tiene el fuego de Dios, a su vida va a traer, gloria al Señor, va a traer santidad divina en su vida. Y nosotros como hijas y hijos de Dios, tenemos cada día que buscar la santidad de Dios. Muchas personas a nivel mundial, muchas personas viven un evangelio, gloria al Señor, un evangelio que no cambia. Muchas personas han aceptado al Señor Jesús y están viviendo siempre, gloria al Señor, como vivían antes en el mundo. Se visten de la misma forma, hablan de la misma forma, caminan de la misma forma, gloria al Señor. Yo sé que la santidad divina, la santificación, la purificación de nuestras vidas no viene de la noche a la mañana, gloria al Señor. Pero según vamos nosotros caminando en esta vida, la iglesia tiene que ir santificándose. La iglesia tiene que ir purificándose por medio del fuego de la presencia del Señor. Gloria al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, hoy encontramos junto al fuego simbolizado. Hay muchos fuegos, gloria al Señor. Debemos tener presente, amada iglesia, el fuego del simbolismo. Este encuentro, al reunirnos en el fuego de Dios, estamos reunidos simbólicamente ante el Dios que da la vida, gloria al Señor. Podemos ver por medio de la palabra, amados hermanos, gloria al Señor, que Dios es bueno y perdonador, que ha prometido ser para nosotros como el fuego, gloria al Señor. Dios ha prometido sernos como era el pueblo en la antigüedad, como era el pueblo de Dios para Israel en aquel tiempo, gloria al Señor. Que en la noche la nube de fuego, gloria al Señor, hacía dos cosas para el pueblo de Israel. Además de que el fuego los calentaba en medio de aquel desierto frío, el fuego también, gloria al Señor, el fuego también, gloria al Señor, los iluminaba para que pudieran ver por el camino donde debían caminar. Ese fuego del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Jesús envió después de subir al cielo, gloria al Señor. Ese fuego del Espíritu Santo, usted fue sellado, iglesia, con ese sello del Espíritu Santo, gloria al Señor. Y ahí para acá usted comenzó a ser una mujer y un hombre de Dios. Aunque la Biblia dice en 2 de Corintios, gloria al Señor, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lógico, esta palabra no se va a hacer de la noche a la mañana, amada iglesia. Hay un proceso, gloria al Señor, que la iglesia tiene que ir creciendo. Hay un proceso que la iglesia tiene que ir creciendo, gloria al Señor, en la presencia de Dios. Hay una presencia en medio de la iglesia, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere morar en cada uno de nosotros, amada iglesia. Cuando nosotros aceptamos al Señor, viene el sello del Espíritu Santo. Pero ahí tiene usted que comenzar, yo tengo que comenzar, tenemos que comenzar a buscar la palabra del Señor, a leer la palabra del Señor, gloria al Señor, porque esa es la palabra, gloria al Señor, donde Jesucristo dijo que escudriñáramos las Escrituras, en Juan 5:39, porque ellas eran las que daban testimonio de Él, y en Él y en ella encontraríamos la vida eterna, gloria al Señor. Podemos ver entonces por medio de la palabra del Señor, gloria al Señor, que el fuego de Dios, amados hermanos, gloria al Señor, el fuego de Dios purifica nuestras vidas, amados hermanos, gloria al Señor. Podemos ver por medio de la palabra del Señor, podemos ver en el capítulo 6 de Isaías, gloria al Señor, cuando Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, dice que él vio la gloria del Señor, dice, amén, gloria al Señor. Y el capítulo 6, versículos 3 de adelante, dice que él vio a los querubines que daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Usted sabe que la gloria de Dios está en usted ahora. Usted sabe que desde el momento que usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios no puso toda su gloria en usted, gloria al Señor. Él no puso toda su gloria en cada uno de nosotros, gloria al Señor, porque no podríamos soportarla ni podríamos entenderla. Pero conforme va pasando el tiempo, gloria al Señor, mientras nosotros vamos buscando, leyendo la palabra,
Mientras nosotros vamos pidiendo al Señor que nos ayude por medio del Espíritu Santo a que nos dé revelación de su palabra, entonces nosotros vamos entendiendo, gloria al Señor, su palabra, y el Espíritu Santo nos va ayudando a que las palabras escritas por el Señor, por medio del Espíritu Santo, a aquellos hombres, esa palabra se va haciendo realidad en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante, amada iglesia. Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Podemos ver que a pesar de que Isaías era un profeta y un sacerdote, gloria al Señor, podemos ver, gloria al Señor, que aunque tenía un llamado profético, aunque tenía un llamado a predicar el evangelio, él no se sentía perfecto delante de la presencia de Dios. Por eso usted y yo, gloria al Señor, nos debemos sentir perfectos de la presencia del Señor. Porque si no nos sentimos perfectos delante de la presencia de Dios, nosotros entonces ya no dependemos del Señor todos los días. Nosotros entonces ya no agarramos su palabra a leerla todos los días, gloria al Señor. Porque recuerde, amada iglesia, gloria al Señor, que vamos camino no somos perfectos en esta tierra, gloria al Señor. Pero algo si yo le digo, iglesia, que nosotros tenemos que irnos perfeccionando cada día más en su palabra y por el fuego de Dios. Recuerde, amada iglesia, gloria al Señor, que la Biblia dice, gloria al Señor, el tema es que fuimos salvos del fuego, gloria al Señor. Podemos ver entonces, gloria al Señor, que cuando Isaías dijo estas palabras, dice, gloria al Señor, dice el capítulo, versículo 6, del 6:6, dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. En otras palabras, un carbón, yo le voy a decir un leño encendido, gloria al Señor. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí, he tocado tus labios, y has quitado tu culpa y limpio de tu pecado. Amada iglesia, gloria al Señor. Yo en esta noche te traigo esta palabra, gloria al Señor. Yo no sé si estás pasando por el primer versículo, por el versículo que le di la introducción, gloria al Señor. No sorprendáis del fuego de la prueba que eso está viniendo. Ahora, hoy, en este día, en estos 2 meses y medio, ¿y cuánto va a seguir? Usted y yo, amada iglesia, estamos viviendo pruebas de fuego, como dice la palabra. Esta es una prueba de fuego que vino aquí a la tierra, amadas iglesias, gloria al Señor. Yo desde que comenzó esta pandemia, gloria al Señor, yo le decía a mi esposa, gloria al Señor, yo no oro diciendo en el nombre de Cristo Jesús, yo reprendo esta pandemia, gloria al Señor. Yo no digo eso, amada iglesia, gloria al Señor. Yo lo que digo, gloria al Señor, le digo al Señor: Señor, en medio de esta pandemia, gloria al Señor, cuida tu iglesia, guárdala, protégela, líbrala de esta pandemia, Señor. Y si alguien llegara a enfermarse por esto, gloria al Señor, yo le digo: Señor, yo sé que vas a conservar su vida. Y yo sé, Dios mío, que esta prueba de fuego, por esa enfermedad que está pasando por esta pandemia, yo sé, Dios mío, que tú lo vas a sacar de eso y él va a poder seguir adelante. Muchas veces, amada iglesia, yo no te estoy diciendo que esto dice la Biblia. Yo te estoy diciendo lo que Dios pone en mi corazón mientras yo me preparo para el mensaje de esta noche. Yo te puedo decir en esta noche y te digo, gloria al Señor, probablemente esta pandemia, no probablemente, es 100% cierto. Dios no mandó esta pandemia. Pero algo te voy a decir, gloria al Señor. Yo no me voy a poner a reprenderla, gloria al Señor. Yo no me voy a poner a reprenderla porque yo sé que lo que pasa en este mundo es porque Dios lo permite. Iglesia, yo te digo en esta noche, aquí hay iglesia, gloria al Señor, que a pesar de que le ha aceptado, no quiere tener un compromiso con Dios. Sigue viviendo, gloria al Señor, su forma de vida. Sigue viviendo en la misma forma como antes no conocía al Señor. Yo te digo en esta noche, iglesia, esto es para que la iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquella iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa,
que se prepare y que comience a santificarse, porque la venida del Señor está cerca. Por eso es que ha venido esta pandemia, amada iglesia. No es que Dios la haya mandado, es que usted y yo como hijas, como hijos de Dios, tenemos que ser probados. Gloria al Señor. La Biblia dice, amada iglesia, que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, no lo mandó por el lugar cerca de los filisteos, no, que los mandó que dieran vuelta. Y la Biblia dice que quería probar el corazón de aquel pueblo que escogió desde el principio. Gloria al Señor. Dios está probando tu fe, amada iglesia, en estos tiempos de fuego. Esta es una prueba de fuego. Esta pandemia es un fuego que ha venido para que usted y yo veamos, gloria al Señor, que estamos viviendo nuestra prueba de fuego. Pero nosotros como siervas, yo como siervo del Señor, gloria al Señor, yo le pido a Dios, gloria al Señor, y yo sé que esto Dios lo permitió, y yo le pido a Dios que cuide a su iglesia, yo le pido a Dios que fortalezca a su iglesia. Por eso Dios puso en mi corazón que te trajera esta palabra en esta noche, porque esa prueba de fuego, por lo que ha venido al mundo, esa prueba de fuego, Dios la ha permitido. Y yo te digo una cosa, iglesia, usted saldrá adelante porque usted le sirve a un Dios. Pero si, amada iglesia, si hay personas, gloria al Señor, que están viviendo una vida que como que Cristo viniera dentro de 2000 años, yo te digo, amada iglesia, que es tiempo de que usted comience a mirar hacia el cielo y diga, y haga un compromiso con Dios después de oír esta palabra, y le diga al Señor, Señor, yo voy a hacer un nuevo pacto contigo, voy a cambiar mi forma de vivir, voy a cambiar mi forma de vestirme, voy a cambiar mi forma de hablar, voy a cambiar mi forma de caminar, voy a cambiar mi forma de actuar, para que la presencia, la gloria tuya ilumine mi vida, para que la gente vea, gloria al Señor, que sin que nosotros digamos que somos cristianos, vean que dentro de nosotros está el Dios del cielo, que dentro de nosotros está el Dios todopoderoso, que dentro de nosotros ha entrado el fuego purificador, y ese fuego purificador, mientras nosotros vamos leyendo y caminando en este mundo, ese fuego purificador nos va quemando toda aquella inmundicia que hay en nuestras vidas. Amada iglesia, es tiempo que hagamos como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, a los cielos, de donde vendrá nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Podemos ver por medio de la palabra, amada iglesia, gloria al Señor, que en Génesis capítulo 19, gloria al Señor, podemos ver cómo la iglesia, cómo, gloria al Señor, en aquel tiempo, gloria al Señor, Abraham, gloria al Señor. Podemos ver cómo antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, podemos ver que, gloria al Señor, con los ángeles llegaron a donde estaba Abraham, a Canaán, gloria al Señor. Y después de hablar con Abraham, darle unas promesas, gloria al Señor, la Biblia dice que dijo el Señor, le encubriré yo a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer a Sodoma y Gomorra, gloria al Señor. Y comenzó, gloria al Señor, y le declaró lo que iba a hacer a Sodoma y Gomorra, porque ya el pecado de ellos había llegado hasta el cielo, gloria al Señor. Podemos ver cómo Abraham, gloria al Señor, el amigo de Dios que dice la Biblia, cómo Abraham comenzó a decirle, si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, tú la destruirás. Él dijo, no lo haré, gloria al Señor, porque yo tengo misericordia, gloria al Señor. Pero podemos ver, amados hermanos, gloria al Señor, que Dios Abraham comenzó a interceder porque sabía que ahí estaba su primo Lot, gloria al Señor. Y la Biblia dice, gloria al Señor, usted sabe la historia, que llegaron los ángeles, gloria al Señor, a aquel lugar. La Biblia dice que los ángeles, mira cómo es Dios de lindo, gloria al Señor. Por eso, amada iglesia, yo te voy a decir en esta noche, probablemente en su familia, probablemente su esposo, o viceversa su esposa, no le están sirviendo a Dios como debía de ser. Pero en el matrimonio yo siempre he dicho, tiene que haber una mujer, un hombre, gloria al Señor, más espiritual que el otro, para que uno de los dos clame, gloria al Señor. Y podemos ver, gloria al Señor, cómo aquí en esto, gloria al Señor, podemos ver cómo Dios oyó la oración de Abraham, gloria al Señor. Podemos ver entonces cómo Dios hizo, gloria al Señor, que no, cuando llegaron aquellos ángeles los posaron en su casa. Todo estaba, Dios ya lo había premeditado, todo Dios ya había cambiado las mentes, los corazones. Pero podemos ver, amados hermanos, gloria al Señor,
que Dios iba a mandar fuego y azufre, gloria al Señor. Pero dice que le dijeron al horno que iba a pasar y que sacara a toda su familia, se vieran yernos, se vieran a sus hijas, sacara a todos, gloria al Señor. Y él dice que comenzó a decirle, pero la gente se burlaba de él. Pero sin embargo, amado hermano, hay muchos cristianos que son como lobos, gloria al Señor. Si usted puede ver, gloria al Señor, cuando hubo discusión entre los pastores de ambos, entre Abraham y los de él, usted puede ver que Abraham le dijo a Lot que escogiera para dónde irse. Y Lot dice que Lot alzó los ojos y vio la llanura del Jordán que parecían el huerto del Edén, gloria al Señor. Y le dejó a Abraham, gloria al Señor, aquel pedregal, gloria al Señor. Mas sin embargo, gloria al Señor, podemos ver, gloria al Señor, la Biblia dice que fue extendiendo sus tiendas, gloria al Señor, hasta alcanzar Sodoma y Gomorra, gloria al Señor. Pero podemos ver la misericordia del Señor, gloria al Señor, que como después de que los varones le dijeron, los ángeles le dijeron aquellas cosas a Lot, gloria al Señor, pero en el 19:16 dice que deteniendo él, los varones vaciaron de su mano, vaciaron de las manos de él y de la mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. En otras palabras, usted puede ver, Lot no quería dejar las cosas del mundo, lo quería seguir porque había alcanzado muchas riquezas, lo quería seguir, gloria al Señor, en esa vida, gloria al Señor. Pero hasta donde se llega la oración de una mujer y un hombre fiel, gloria al Señor, que la Biblia dice aquí, usted puede ver que como vio que Lot no salía con su familia, los ángeles, los varones, aquellos de Dios, agarraron de la mano a Lot y a la demás gente y lo sacaron a la fuerza, gloria al Señor. Podemos ver la misericordia del Señor. Y la Biblia dice, gloria al Señor, que entonces cuando destruyó Sodoma y Gomorra, se acordó Dios de Abraham. Entonces podemos ver que Dios sacó a Abraham, Dios sacó a Lot de ahí por la oración de aquel hombre que intercedía y tenía una comunión correcta con el Señor. Aquel hombre, gloria al Señor, que estaba lleno del fuego de Dios. Iglesia, yo te digo en esta noche, gloria al Señor, usted tiene que buscar la presencia, usted tiene que buscar el fuego del Señor. Porque el fuego de Dios nos va purificando y el fuego de Dios en nuestras vidas simbólicamente va a ir creciendo y nuestra vida va a ir cambiando de día en día, de mes en mes y año en año. Alabado sea el Señor.